Buen día, tengan todas y todos ustedes. Damos inicio a la primera sesión extraordinaria del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, convocada para el día de hoy, siendo las 10 horas con 5 minutos del día 25 de enero del año 2022. Para tal efecto, nos encontramos presentes vía remota mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Por lo cual, para iniciar formalmente la sesión, solicito al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, maestro Eric Gerardo Ramírez Serafín, verifique si existe quórum legal, por favor. Con todo gusto, presidente. Buen día a todas y todos los presentes. Respecto al primer asunto del orden del día, relacionado con la lista de asistencia y declaratoria del quórum legal, el día de hoy se encuentran presentes los siguientes integrantes de este órgano colegiado. Maestro Julio César Rodríguez Fonseca, presidente del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno. Presente. Maestra Katia Morales Prado, integrante del Comité de Participación Ciudadana. Presente. Maestro Javier Pérez Salazar, auditor superior del Estado de Guanajuato. Presente, buenos días. Maestra Mariela del Carmen Huerta Guerrero, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Presente, buenos días a todas y a todos. Maestro Marco Antonio Medina Torres, fiscal especializado en combate a la corrupción. Muy buen día a todas y todos. Maestro licenciado Eliberio García Monzón, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Presente, muy buenos días. Licenciada Heréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y representante de la región 1. Presente, buenos días. Contador Público Julio Alvarado Garnica, Contralor Municipal de Cuerámaro y representante de la región 2. Presente, buen día. Licenciado Leopoldo Gasca Guerrero, Contralor Municipal de Villagrán y representante de la región 3. Presente, buenos días a todos. Licenciado Rafael Sámano Camarena, encargado de despacho de la Contraloría Municipal de Salvatierra y representante de la región 4. Presente, buenos días. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Se hace de su conocimiento que existe quórum legal para sesionar conforme al párrafo segundo, artículo 9 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, así como los artículos 2, fracción 1 y 40 de los lineamientos para el funcionamiento y organización del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, presidente. Muchas gracias, secretario, y aprovecho para darle la bienvenida a los trabajos de este comité coordinador al contador público Julio Alvarado Garnica, Contralor Municipal de Cuerámaro y representante de la región 2. Bienvenido, contador, Contralor de Cuerámaro, a estos trabajos. Bienvenido. Por favor, adelante, contador Julio. Sí, gracias, buenos días a todos y a todas. Pues me siento muy contento y es un gusto estar participando en los trabajos de este comité y sobre todo comprometido con lo que se lleva a cabo aquí con ustedes. Y pues venimos a trabajar y a llevar a cabo la encomienda que se nos encargó. Sí, muchas gracias, contador. Bienvenido a los trabajos. Por favor, secretario, continúe con el siguiente asunto del orden del día. Con todo gusto, presidente. El siguiente asunto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, por lo cual procedo a darle lectura. El punto número 1 fue la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal, actividad que ya fue realizada. El punto número 2, donde nos encontramos, que es la lectura y aprobación en su caso del orden del día. El punto número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de fecha 18 de enero de este año 2022. Punto número 4, informe de correspondencia. Punto número 5, presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador en su calidad de órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato aprueba la designación de la persona a ocupar la plaza vacante de coordinadora de planeación institucional derivado del proceso de selección para ocupar la plaza aprobado mediante el acuerdo OGSE/022/2021.
Punto número 6, presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el proceso de selección y designación para la vacante de analista jurídico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Punto número 7, desahogo de la solicitud del presidente del comité coordinador para que el fiscal especializado en combate a la corrupción provea de información adicional sobre los procedimientos relacionados a la donación, desafectación, subasta, entre otros que dieron origen a la transmisión a un particular de la mitad de un predio que corresponde a Jardín de Niños donde se imparte educación preescolar en seguimiento al oficio número FECC/008/2022. Punto número 8, desahogo de la solicitud del presidente del comité coordinador para que la Contralora Municipal de León, Guanajuato, provee información adicional sobre la denuncia presentada en la Contraloría Municipal de León sobre presuntas omisiones en la investigación y dilación en el procedimiento administrativo con número de expediente CM/DAI/INV/107/2020 en seguimiento al oficio número CD/DCS/6642/2021. Punto número 9, desahogo de la solicitud del presidente del comité coordinador mediante el cual se solicita atentamente al fiscal especializado en combate a la corrupción pueda atender interrogantes derivadas del comunicado aclaratorio del análisis de operación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guanajuato, dado a conocer en la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato en fecha 18 de enero del año 2022. Y punto número 10, clausura de la sesión. Muchas gracias, secretario. Integrante del comité coordinador, está a su consideración el orden del día. Si existe alguna intervención o comentario, hágalo saber levantando su mano, por favor. Observo que no existe alguna mano levantada, por lo que no haber intervenciones. Pido, secretario, consulte si el orden del día es de aprobarse y en la misma consulta si se dispensa la lectura de los documentos que se circularon previamente, por favor. Claro que sí, presidente, con todo gusto. Señoras y señores, se consulta si se aprueba el orden del día, así como la dispensa de la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados, para así entrar directamente a la consideración de los mismos. Los que estén por la afirmativa, les solicito levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Se informa, presidente, que tanto el orden del día como la dispensa de la lectura han sido aprobados por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente asunto del orden del día. Bien. El siguiente asunto del orden del día es el tercero, relativo a la lectura y aprobación en su caso del acta de fecha 18 de enero del año 2022. Y muchas gracias, secretario. Integrantes del comité coordinador, está a su consideración el proyecto de acta mencionado. Si existe alguna intervención o comentario, hágalo saber, por favor, levantando su mano. Observo que no existe. Adelante, contador Julio. Sí, nada más para señalar, presidente, que me abstengo para esa votación debido a que no estuve presente en la sesión ordinaria. Sí, gracias, contador, a fin de que el secretario haga la anotación correspondiente. Con todo gusto, presidente. Sí, gracias. No habiendo más intervenciones, secretario, por favor, tome la votación que corresponde. Con todo gusto. Señoras y señores, se consulta si se aprueba el proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de enero del año 2022. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Gracias. Le informo, presidente, que el acta es aprobada por unanimidad de votos. Sí, muchas gracias, secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, el siguiente asunto del orden del día es el número 4, relativo al informe de la correspondencia. Sí, muchas gracias, secretario. Integrantes del comité coordinador, si existe alguna intervención o comentario respecto al informe de correspondencia, hágalo saber, por favor, levantando su mano. No habiendo alguna mano levantada y no haber intervenciones, se da por presentado el informe sobre la correspondencia, por lo cual solicito al secretario continúe, por favor, con el siguiente asunto del orden del día. Con todo gusto, presidente, el siguiente asunto del orden del día es el número
El número 5, sobre la presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador, en su calidad de órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, aprueba la designación de la persona a ocupar la plaza vacante de coordinador, coordinadora de planeación institucional, derivado del proceso de selección para ocupar la plaza, aprobado mediante el acuerdo OGSE-022-2021. Presidente, antes de continuar, informo a este órgano que siendo las 10:15, se incorpora a la sesión el contador Carlos Salvador Martínez Bravo, secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Y muchas gracias, secretario. Bienvenido, contador Carlos, a la sesión del comité. Buen día, perdón la demora. Gracias. Bienvenido. Gracias. En este punto del orden del día, voy a ceder la voz al secretario técnico, el maestro Eric, para la presentación del mismo. Adelante, maestro, por favor. Gracias, presidente. Comentarles que en cumplimiento al acuerdo 022-2021 del órgano de gobierno, donde se aprobó el proceso de selección para ocupar la plaza vacante de coordinador, coordinadora de planeación institucional en las distintas etapas, las 7 etapas, que la primera fue difusión del puesto vacante y registro de interesados, la segunda, valoración curricular y documental, la tercera, notificación de resultados de la valoración curricular y documental, la 4, examen de conocimientos, la 5ª, notificación de resultados del examen de conocimientos, la 6ª, entrevista de validación de perfil y la 7ª, propuesta y designación. En el caso particular de la primera etapa correspondiente a la difusión del puesto vacante y registro, esta fue del 21 de diciembre del año pasado, 2021, al 6 de enero del año 2022, donde se registraron 21 personas. Después, en la etapa número 2, valoración curricular y documental llevada a cabo el 6, el 7 y el 10 de enero del 2022, en esta actividad, de donde se valoró la currícula y la documental, acreditaron la experiencia laboral y documental requerida según el perfil 11 personas. De esas 11, el día 11 de enero se les notifica los resultados de la valoración curricular y documental, por lo cual acceden al examen de conocimientos correspondiente a la 4ª etapa llevada a cabo el 14 de enero de este año. Una vez realizadas estas personas el examen de conocimientos, el día 18 de enero se les notifican los resultados para el examen de conocimiento y acceden a la etapa de entrevista 3 personas. Esta etapa fue realizada el 20 de enero de este año 2022 con la metodología START. Es decir, se evaluó por competencias, donde se planteó una serie de preguntas con base a la secuencia de situación, tarea, acción y resultados para analizar la competencia laboral determinada del candidato con una ponderación de 15 puntos. Además, se valoró el posible conflicto de interés conforme a lo solicitado por el maestro Julio César, entonces integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, y proporcionado por él mismo se realizaron estas preguntas concernientes a un posible conflicto de interés. Posteriormente a todo el concentrado de los resultados de cada una de las etapas, es decir, la valoración curricular, el examen y la entrevista, las 3 personas que accedieron a la última etapa, que fue la entrevista, obtuvieron un puntaje total de 88.3, 75.3, 74.4, por lo que la persona con el folio CPI/CPI-008 con el mayor puntaje, 88.3, es la que se propone para en esta etapa de propuesta y designación, correspondiente este folio a la ciudadana Florentina Rodríguez Ortega. El concentrado y el proyecto del acuerdo, presidente, así como los anexos, fueron enviados junto con la convocatoria. Hasta aquí sería la presentación del proceso, maestro. Sí, muchas gracias, secretario, por la relatoria del proyecto y del acuerdo correspondiente. Integrantes del comité coordinador, está a su consideración la aprobación del acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en su calidad de órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, aprueba la designación de la persona a ocupar la plaza vacante de coordinadora de planeación institucional derivado del proceso de selección para ocupar la plaza aprobado mediante el acuerdo OGSE-022-2021. Si existe alguna intervención antes de la votación, por favor hágalo saber
los integrantes de este comité. No habiendo intervención, solicito, secretario, someta a votación el acuerdo correspondiente, por favor. Con todo gusto, presidente. Señoras y señores, se consulta si se aprueba el acuerdo mencionado. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Le informo, presidente, que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Continúe, por favor, con el siguiente asunto del orden del día. Con todo gusto, el siguiente asunto del orden del día es el identificado con el número 6, con el nombre, presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo, mediante el cual el órgano de gobierno aprueba el proceso de selección y designación para la vacante de analista jurídico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Muchas gracias. También en este punto del orden del día voy a ceder el uso de la voz al secretario técnico, el maestro Eric Gerardo Ramírez Serafín, para la presentación del mismo. Adelante, maestro, por favor. Gracias, presidente. Igualmente que en el resto de las últimas convocatorias que ha aprobado este órgano de gobierno, está distribuido el proceso en etapas, en 7 etapas y 7 plazos. El primero tiene que ver con la difusión del puesto vacante y registro de interesados del 25 al 31 de enero de este año 2022. La segunda etapa, valoración curricular y documental del 25 de enero al 1 de febrero del 2022. La tercera etapa, notificación de resultados de la valoración curricular y documental el 2 de febrero. La aplicación del examen de conocimientos el 8 de febrero. Notificación de resultados del examen de conocimientos el 10 de febrero. La entrevista de validación de perfil el 11 de febrero. Y así como la propuesta y designación del 14 al 18 de febrero. Los criterios de valoración son la valoración curricular y documental, un 20%, el examen de conocimiento 50% y la entrevista de validación de perfil el 30%. Esto es como el contexto, presidente, el detalle de cada una de las etapas, así como los anexos que acompañan el proyecto de acuerdo, también fueron acompañados en la documentación que se compartió con la convocatoria, presidente. Sí, muchas gracias, secretario. Integrantes del comité coordinador, está a su consideración la aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba el proceso de selección y designación para la vacante de analista jurídico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Si alguno de ustedes tiene algún comentario, por favor, alguna intervención, hágalo saber levantando su mano. Veo que no existe alguna mano levantada. Por no haber intervenciones, solicito, secretario, someta a votación el acuerdo correspondiente, por favor. Con todo gusto, presidente. Señoras y señores, se consulta si se aprueba el acuerdo mencionado. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Se informa, presidente, que el acuerdo es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Solicito, por favor, continúe con el siguiente asunto del orden del día. Con todo gusto, es el identificado con el número 7, referente al desahogo de la solicitud del presidente del comité coordinador para que el fiscal especializado en combate a la corrupción provea información adicional sobre los procedimientos relacionados a la donación, desafectación, subasta, entre otros, que dieron origen a la transmisión a un particular de la mitad de un predio que corresponde a un jardín de niños donde se imparte educación preescolar, en seguimiento al oficio número FECC/008/2022. Muchas gracias, secretario. En este punto del orden del día, integrante de este comité, me permitiré realizar la siguiente presentación. Bueno, en sesión extraordinaria de este comité de fecha 21 de diciembre del año 2021, se aprobó por mayoría de votos la propuesta sobre una solicitud a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para poner en conocimiento de este comité el asunto antes ya mencionado por el secretario, de forma detallada sobre los posibles hechos de corrupción de servidores públicos y particulares vinculados a ese asunto. Mediante oficio de fecha 4 de enero del presente año, la Fiscalía Especializada dio respuesta a la solicitud antes referida. En la sesión pasada de este comité, de fecha 18 de enero, el suscrito presidente de este comité, en seguimiento al asunto que nos ocupa,
manifesté mi interés en solicitar información más precisa al titular de la Fiscalía especializada sobre el referido asunto, al maestro Marco Antonio Medina Torres. Solicitud la cual está contenida en el escrito que han tenido a su vista y que se les corrió traslado del mismo, como una solicitud de colaboración, solicitando información adicional a la información que tuvo a bien darnos el fiscal anteriormente. Es así que está el escrito a su consideración. Si existe algún comentario o alguna intervención, si son tan amables de levantar su mano, por favor. Adelante, licenciado Marco. Sí, nuevamente saludándolos a todos y a todos. Sin problema, yo ahorita ya, revisando ya los documentos anexos a la convocatoria, sin problema, tanto el oficio relacionado con el tema de la carpeta de la cual ya informé, sin problema le damos seguimiento y la información que ya tenemos hasta el momento con la solicitud de informes que solicitamos, ya tenemos algunos avances y obviamente pues daré información de la cual pues no tengamos ahí problema con lo del debido proceso, la presunción de inocencia, los datos y los temas que hemos referido, ¿no? Pero sin problema, le damos seguimiento, maestro Julio, le damos contestación, esta misma semana haremos llegar la información. Sí, muchas gracias, fiscal, muy amable por su intervención y su colaboración. No sé si algún integrante de este comité quiera hacer alguna intervención. Bueno, entonces no habiendo más intervenciones, por favor, secretario, continúe con el siguiente asunto del orden del día, por favor. Claro que sí, presidente. Es el noveno asunto del orden del día, referido sobre el desahogo de la solicitud del presidente del comité coordinador, mediante el cual se solicita atentamente al fiscal especializado en combate a la corrupción. Perdón, me estoy saltando un punto, el punto 8. Vuelvo al orden del día, al 8. Es el octavo asunto del orden del día, desahogo de la solicitud del presidente del comité coordinador para que la Contralora Municipal de León, Guanajuato, provea información adicional sobre la denuncia presentada en la Contraloría Municipal de León sobre presuntas omisiones en la investigación y dilación en el procedimiento administrativo con número de expediente CM, diagonal DAI, diagonal INV, diagonal 107, diagonal 2022, en seguimiento al oficio número CD, diagonal DCS, diagonal 6642, diagonal 2021, presidente. Es el punto número 8. Sí, muchas gracias, secretario. En este punto del orden del día, igualmente me permito realizar la siguiente y muy breve relatoria. En sesión extraordinaria de este comité de fecha 21 de diciembre del año 2021, se aprobó por mayoría de votos la propuesta sobre la emisión de una solicitud de la Contraloría Municipal de León sobre el estado que guarda la denuncia del asunto ya relatado por el secretario técnico. Igualmente, mediante oficio de fecha 23 de diciembre del año 2021, la Contraloría Municipal de León dio respuesta a la solicitud antes referida. Y también en la sesión pasada de este comité de fecha 18 de enero, el suscrito presidente de este comité, en seguimiento al asunto que nos ocupa, también manifesté mi interés en solicitar información a la misma Contraloría Municipal de León sobre el asunto referido, solicitud la cual está contenida también en el escrito que han tenido ustedes a su vista y que se corrió traslado, como igual una solicitud de colaboración solicitando información adicional sobre el asunto y sobre la respuesta anteriormente dada. Es así que se pone a su consideración el referido asunto del orden del día, aquí a los integrantes del comité coordinador. Si existe alguna intervención o comentario, que lo haga saber, por favor, levantando su mano. No observo alguna mano levantada, por lo que al no haber intervenciones, solicito, secretario, continúe con el siguiente asunto del orden del día. Con todo gusto, presidente. Ahora sí es el noveno. Asunto del orden del día referente a la solicitud del presidente del comité coordinador mediante el cual se solicita atentamente al fiscal especializado en combate a la corrupción pueda atender interrogantes derivadas del comunicado aclaratorio del análisis de operación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guanajuato, dado a conocer en la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato en fecha 18 de enero del año 2022.
Sí, muchas gracias, secretario. Igualmente, en este punto del orden del día, me permito realizar la siguiente expresión. En la sesión ordinaria de este comité, pasada de fecha 18 de enero del presente año, el maestro Marco Antonio Medina Torres, fiscal especializado en combate a la corrupción, realizó la presentación del informe sobre pronunciamiento respecto al estudio presentado por IMCO y TOGIL sobre las fiscalías de combate a la corrupción, con el propósito de rendir un informe aclaratorio. En ese comunicado del fiscal se resaltaron los apartados del mismo estudio de IMCO, que fue el número 1, marco jurídico, 2, recursos, 3, capital humano, 4, procesos, 5, resultados, de la operación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Guanajuato, documento que se corrió traslado a los integrantes de este comité coordinador. En la referida sesión, el suscrito presidente de este comité comenté que era muy importante y fue muy importante el informe aclaratorio de la Fiscalía, toda vez que el IMCO en ese diagnóstico o en esa investigación o en ese informe, pues dejaba de señalar los avances que ha tenido la Fiscalía al respecto, y que en su caso también manifesté mi interés en hacer llegar al titular de la Fiscalía, al maestro Marco Antonio, pues una serie de preguntas, un escrito con una serie de preguntas relacionadas igualmente a su importante informe, a fin de tener información adicional al mismo documento aclaratorio. Sí, entonces así que pongo a consideración de los integrantes de este comité coordinador el referido asunto de orden del día, que corresponde a un documento expresado con una serie de preguntas. Si existe alguna intervención, por favor, si gustan levantar su mano. Sí, como no, adelante, maestro Marco. Sí, también de igual en el mismo sentido, maestro Julio, sin problema, ya con las preguntas que ya también viene a determinar para efecto de la respuesta, sin problema en esta misma semana haremos a llegar el oficio correspondiente sobre las respuestas de las preguntas solicitadas. Sí, muchas gracias. Sí, no, muchas gracias, fiscal, por su disposición y colaboración, porque esto para el comité coordinador es muy importante que todas las instituciones que lo integran estén fortalecidas y coordinadas a los trabajos, ¿no? Entonces, la preocupación fue ese informe, se expresó en la sesión anterior, y tuvo bien el fiscal darnos información real y actual sobre los datos que arrojó ese informe de IMCO, y que también pues fue de suma importancia para ponernos en el contexto real que tiene la Fiscalía en Guanajuato. Muchas gracias, maestro Marco. Si existe alguna otra intervención, por favor, si gustan levantar su mano, algún integrante. Bueno, no habiendo alguna más intervención, solicito, secretario, continúe con el siguiente asunto del orden del día, por favor. Claro que sí, presidente. El siguiente asunto del orden del día es el 10º, identificado con el nombre clausura de la sesión. Y muchas gracias, secretario. Una vez que se han agotado los asuntos del orden del día, se da por clausurada la primera sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato del año 2022, convocada para el día de hoy, siendo las 10:33 del día 25 de enero del año 2022. Sí, en este aspecto agradezco a todos su asistencia, la participación y colaboración y disposición al respecto de los asuntos que fueron planteados en esta sesión. Que tengan un excelente día y mucha salud para todos. Gracias. Hasta luego.